No existe una biografía de María con la fecha de su nacimiento, lo que hacía en su casa, con sus padres, dónde jugaba, quiénes eran sus amigas. El Evangelio de Lucas habla de María como una joven de Nazaret de Galilea, prometida en casamiento a un hombre llamado José. Alrededor del año 150 surge un texto llamado Evangelio de la Infancia de María. Es un texto apócrifo, extraoficial. Luego surgió el protoevangelio de Santiago, ambos de autores desconocidos, y no podemos decir si tenían base histórica. La historia narrada en el apócrifo de Santiago dice que Joaquín y Ana eran dos ancianos ricos. En el mundo bíblico, anciano no era como hoy lo entendemos. En aquel tiempo las personas generalmente morían a los 60 años. Joaquín era comerciante de ovejas y el matrimonio tenía una propiedad en Jerusalén, próxima a la Puerta de las Ovejas. Por allí se la llevaba a una piscina, la piscina de Berseba, para que las revisaran antes de venderlas. En ese entonces era como una tienda de mascotas. Joaquín y Ana tenían todo, menos un hijo, y eso los hacía sufrir mucho. Eran generosos, hacían grandes donaciones al templo, el doble de lo que pedía la ley para socorrer a los pobres. Un día, llegando al templo para entregar sus ofrendas, siendo el primero de la fila, fue interceptado por un hombre llamado Rubén, que le dijo: «No está bien que seas el primero en presentar tus ofrendas, porque no tienes descendencia en Israel». Antiguamente, no tener hijos se interpretaba como un castigo. Eso significaba que no tenían la bendición de Dios. Ellos pensaban así. Joaquín, muy triste, fue al desierto y allí permaneció durante 40 días esperando que Dios tuviera compasión de él y de su esposa. Mientras tanto, Ana lloraba diciendo: «Lloraré mi viudez, lloraré mi esterilidad». Pero aconsejada por su sirvienta, se secó las lágrimas, levantó la cabeza y salió a caminar por el jardín, y allí rezó: «Oh Dios de mis padres, bendíceme y escucha mi oración, como bendijiste a nuestra madre Sara, dándole a su hijo Isaac». Al mirar una planta de laurel, vio un nido de pájaros y lamentó su destino, pues ni siquiera podía compararse con los pájaros, porque ellos al menos tenían pichones. Tampoco podía compararse con los animales salvajes, porque ellos también son fecundos. No podía compararse con las aguas, que a veces son tranquilas y otras veces agitadas, porque también ellas tienen peces que bendicen al Señor. No podía compararse con la tierra, porque la tierra produce frutos a su debido tiempo y bendicen al Señor. En ese instante apareció un ángel y le dice: «Ana, Ana, el Señor Dios escuchó tu oración y concebirás y darás a luz, y en toda la tierra se hablará de tu descendencia». Ana entonces dice: «Tan cierto como que el Señor vive, si nace un fruto de mi vientre, sea niño o niña, lo ofreceré al Señor mi Dios, y Él lo servirá todos los días de su vida». Entonces 2 mensajeros vinieron a contar a Ana que Joaquín estaba volviendo con su rebaño, y ella salió a su encuentro. También Joaquín, en el desierto, recibió la visita de un ángel que le dice: «Joaquín, Joaquín, el Señor Dios escuchó tu oración. Baja porque tu esposa Ana concebirá en su seno».
Dios escuchó el llanto y la oración de Joaquín y Ana. Joaquín, sin demora, dejó el desierto y separó 10 corderos para el templo y cabritos para todo el pueblo. Al llegar a la ciudad, Ana estaba junto a la puerta llamada Áurea. Al encontrarse, se abrazaron. Cuando María nació, la tradición cuenta que Ana dice: «Hoy mi alma exulta de alegría». Ella y Joaquín no fueron más humillados porque tenían una hija. En el siglo V, es decir, en el año 400, comienza en Oriente la devoción al nacimiento de María. Se construyó una basílica en el lugar donde probablemente se encontraba la casa de Joaquín y Ana, donde nació María, en Jerusalén, junto al estanque de Betesda, como está escrito en el texto apócrifo. El día de la dedicación de esta basílica fue el 8 de septiembre, que pasó a ser elegido para celebrar el nacimiento de María. La primera basílica fue destruida por los persas el año 614. Los que hacían las famosas cruzadas construyeron una pequeña iglesia y más tarde, en 1140, una mayor sobre una gruta que podría ser la casa de Joaquín y Ana. El 8 de septiembre marca el inicio del año litúrgico en algunas iglesias de Oriente, iglesias que siguen otro rito. Es la primera fiesta del año litúrgico en la liturgia oriental griega, la primera de las 12 fiestas que esa iglesia celebra durante el año. Y nada mejor que comenzar recordando el nacimiento de la Madre de Jesús, que por su maternidad es llamada Aurora de la Salvación, como está escrito en la oración del día 8. Si esa era una devoción que nació en Jerusalén y se expandió por las iglesias de Siria, Egipto, Turquía, Grecia, etc., ¿cómo es que llegó hasta nosotros? Eso lo veremos en el próximo video.